Muy buenas tardes, doctores y doctoras. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Permítame saludarles muy cordialmente el Estudio Miranda y Aburto Abogados y la institución jurídica Bill Lawyer, el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. En esta oportunidad vamos a hablar en el curso de especialización de violencia familiar y sexuales sobre los beneficios penitenciarios. Hoy en día, en este tipo de delitos, vamos a analizar las dificultades que existen sobre estos beneficios penitenciarios, si efectivamente son derechos, son incentivos. En la actualidad, uno que comete un delito contra la libertad sexual, ¿se puede acceder o no se puede acceder a dichos beneficios? Y para eso, el día de hoy tenemos a un especialista, una gran promesa del derecho, al abogado Eber Mayo, que es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Justamente realizó una tesis de investigación sobre los beneficios penitenciarios. Muy buenas noches, estimado Eber Ricla. Un gusto saludarte y todos los colegas que estamos el día de hoy muy atentos a tu ponencia. Te damos que las gracias, estimado Ever. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, doctor. En todo caso, me indica si podemos dar inicio, ¿no? Sí, ya puede empezar, por favor. Éxitos. Ok, bien, bien, buenas noches, profesor, doctor Miranda, buenas noches a los participantes de este evento, interesante evento por demás señalarlo, en principio agradecido por la consideración y también por la presentación que acaba de señalar el profesor Miranda. Bien, me ha correspondido desarrollar un tema que, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, resulta interesante, discutible en muchos aspectos, no desde ahora, ya desde siempre seguramente hay discusiones que suelen ser de alguna manera clásicas, pero no por eso dejan de perder vigencia, mucho más ahora que vemos un derecho muy cambiante, un derecho muy mutable y más dirigido cada vez a restringir beneficios de toda índole, pero sobre todo beneficios penitenciarios, más aún cuando se trata de delitos de esta naturaleza contra la libertad sexual que hoy en día de alguna manera se ven muy exacerbados, tanto en la sociedad como en el medio local, sean en colegios, sean en instituciones públicas, privadas, pero no obstante, resalto la importancia de analizarlo desde un ámbito más general para poder aterrizar justamente a la aplicación que se pueda dar para este tipo de delitos. Bien, en todo caso, daremos inicio a la ponencia, vamos a ir desarrollando algunos aspectos generales, iremos abordando también algunos problemas que se han dado a partir de normas que se han emitido durante la pandemia. Recordemos, no muy alejado del presente, durante la pandemia se dieron múltiples reformas de todo aspecto, procesal, penal general y penitenciarias también. En principio habría que discutir la autonomía del derecho penitenciario. Siempre se discute sobre si esta disciplina realmente tiene vida propia, por decirlo así, es autónoma en todos sus aspectos o considerandos, de acuerdo a la actividad y a la operatividad, porque es una rama del derecho que si bien se apresta o tiene mucha vinculación con el derecho penal, llámese los tipos penales, y la parte procesal que regula la aplicación de estos para una posible sanción o no. En todo caso, a partir de esta vinculación es que se discute en cierto modo si esto realmente tendría una autonomía o no. Eh, Como señala Mapelli, bueno, el derecho penal procesal penitenciario guardan entre sí una relación sistemática, lo cual es innegable, una es consecuencia del otro, una deviene de la operatividad de cada uno. Entonces, a partir de esto, siempre se discute. Ya vemos en un primer plano la discusión en cuanto a los beneficios penitenciarios sobre si eran normas procesales, normas sustantivas, sobre los criterios temporales de aplicación. Justamente cuando se discute ello es donde se guarda o se hace referencia a si realmente esta disciplina es autónoma o no. Consideramos que sí, ya al día de hoy todas las disciplinas prácticamente del derecho tienen un desarrollo propio, un desarrollo independiente. Esto, quieras o no, hace que, pese a la vinculación estrecha que pueda tener, genere autonomía en sus conceptos, en los marcos de regulación, en la forma de interpretarlos. Vamos a ver que no es lo mismo interpretar normas del derecho general, del procesal,
o normas propiamente que se encuentran reguladas en el derecho penitenciario, texto único del Código de Ejecución Penal, ahora denominado con las reformas que se dieron hace algún tiempo. Y como les indicaba, desde mi punto de vista, sí, es una disciplina que hoy en día pues, se ha dotado de cierta autonomía y es en base a ello que vamos a ir desarrollando también algunos aspectos. Si continuamos con las láminas, a ver, por favor, si me pueden apoyar con esa, la siguiente. Ok, vamos a primero a ver su naturaleza. Cuando hablamos de beneficios penitenciarios, es importante ubicarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De un derecho expectativo? ¿Es un incentivo que se otorga o se pretende otorgar en base a qué? Y los que han señalado, por lo menos en la doctrina nacional, le hemos graficado, el doctor Felo Pedraza, la doctora Rosa Mavila, de un derecho expectativo, el doctor Esmolarana, creo que es uno de los profesores que ha llevado un mayor desarrollo en cuanto a esta disciplina, y como un incentivo que propiamente enmarcamos esto del título preliminar del Código de Ejecución Penal o texto único, ahora denominado. ¿Y en qué se diferencia cada una de estas posiciones o en qué debemos pensar a la hora de hacer esta discusión o por lo menos desarrollarla? Acá habría que partir de que cuando uno invoca o solicita, pretende un beneficio penitenciario, esto no conlleva a que, pese a que cumplas los presupuestos o requisitos que la norma te pueda exigir, no involucra que de forma inmediata o casi de oficio va a serte otorgado este beneficio, esta solicitud. Vas a tener una respuesta positiva por parte del órgano jurisdiccional. Es más, o sea, hay una evaluación, en principio formal, que denominémosla así, porque tiene que evaluar que cumpla los presupuestos, y digamos que pasaría a un segundo análisis que involucra un aspecto subjetivo propiamente del juez, si es que te mereces o no te mereces tener algún tipo de beneficio penitenciario, digamos, es en libertad condicional. Y justamente es este segundo plano, llamémoslo así, de análisis subjetivo donde se va a determinar y entra la discusión de ante qué nos estamos presentando. Y ya no creo que sea un derecho porque el derecho sería un otorgamiento inmediato. Un derecho expectativo, claro, esta tesis entiendo que parte de que si bien cumples los criterios formales, pero en este segundo plano de análisis o de valoración, que viene ya cargado, dotado de un aspecto estrictamente subjetivo, una valoración judicial, y ahí se encuentra la expectativa de si se te va a otorgar o no. Por eso, bajo estos supuestos, el código y también la mayoría de autores se sostiene que sería un incentivo ¿por qué? Verlo ya no tanto desde su naturaleza de cómo se concibe, cómo se regula o cómo se pretende obtener esto, sino a la finalidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca el Código de Ejecución Penal o qué es lo que busca el sistema penal con este tipo de beneficios o concesiones que se dan durante el cumplimiento de una condena? Esto es, se busca incentivar a los reclusos de una manera a que tengan un comportamiento, bueno, orientado a la disciplina, orientado a los valores, orientado ya a una conducta muy distinta a la que motivó su ingreso. En mérito de ello, pues justamente parte esta postura de decir que este es un incentivo. No creo que tanto la primera o segunda tesis se contrapongan entre sí, yo creo que ambas pueden consistir tranquilamente, una siempre va a estar enlazada en la otra. Un derecho, llamémoslo así, por lo menos, va a conllevar a que realmente esto sea un incentivo, o sea, va a ser un incentivo para aquellos que cumplen una condena, entiéndase así, así que la discusión, más allá de señalar que es una u otra posición, pues señalaremos que ambas coexisten, pero que al final buscan dar o liberar este incentivo que el sistema penal también propone. Bien, a ver, a los criterios de aplicación que se han ido desarrollando por la jurisprudencia, no solamente del Tribunal Constitucional, sí, por favor, la siguiente lámina, sino también de la Corte Suprema, incluso las leyes especiales, la forma de cómo han venido regulando este, es, los beneficios penitenciarios en el sistema penal peruano. Ya tenemos un primer pronunciamiento ya de bastantes años, no por eso deja de
ser objeto de análisis y hay que referirnos al Tribunal Constitucional por cuanto en el expediente el 1593-2003 del 30 de enero de 2004, ya acá el Tribunal Constitucional hacía referencia a que el momento de aplicación temporal de los beneficios penitenciarios se encontraban dentro de la solicitud. Esto es, cuando uno solicitaba el beneficio penitenciario tenía que verse o analizarse qué norma estaba vigente. Entonces, esta sería la de aplicación. Posteriormente, la Corte Suprema, en dos pronunciamientos, en uno, de repente, en el primero no tan claro, en el segundo sí ya, esclarece y se aparta un poco de esto y dice que, eh, o trata de decir por lo menos, que la norma de aplicación en cuanto a una solicitud de beneficio penitenciario van a ser aquella que está vigente al momento de la sentencia firme. Pero igual, sobre esto también hay un aspecto que vamos a discutir más adelante, ya vamos a dilucidarlo un poco más después, vamos a ver. Y después las leyes especiales que tienen una orientación quizá distinta. Recordemos que incluso a través de estas leyes especiales se había tratado de dar una orientación a la aplicación de la norma inmediata, esto es, al tempus delicti comissi, es decir, al momento del hecho delictivo, que se apliquen las leyes de los beneficios penitenciarios de la norma que estaba vigente al momento de que se cometiera el hecho delictivo. Vamos a ver, desarrollar un poquito más de cada una de estas. Doctora, la siguiente lámina, por favor. Bien, como les refería, el Tribunal Constitucional en esta sentencia lo que señalaba, en base al artículo 50 y 55, esto es en referencia a la semilibertad o libertad condicional. Bueno, a ver, marcamos un paréntesis acá, y sí creo que se me olvidó señalarlo también. Cuando hablamos de beneficios penitenciarios, si bien el Código de Ejecución Penal regula una serie de supuestos, ¿no? Como la liberación de libertad, liberación condicional, visita íntima, redención de pena, entre otros aspectos, no todos de alguna manera podrían concebirse como tales, ¿no? Porque, por ejemplo, la redención de pena, a diferencia, haciendo un paréntesis acá, de la semilibertad o liberación condicional, no son beneficios, por decirlo así de algún modo, que se encuentren en el aspecto, bueno, que la decisión recaiga en el aspecto subjetivo, una valoración subjetiva del que va a analizar, eso es del juez, porque en estos casos, eh, cuando uno cumple ya el día de trabajo o estudio, se entiende que hay simplemente una valoración, bueno, no una valoración, simplemente un cálculo de cuántos días redimes, ya sea por trabajo o estudio. Y se entiende que esto se volcaría, yo aquí sí precisaría que podría tratarse de un derecho, por cuanto ya es algo adquirido. Es decir, si yo trabajo o estudio, me someto a uno de estos sistemas, sé que me va a hacer, puede ser 2 por uno, 4 por uno, 5 por uno, 6 por uno, 7 por uno, voy a acumular un día menos de pena. Entonces, lo que yo al final voy a buscar o voy a solicitar es que se calcule este tiempo transcurrido, por sea trabajo o estudio, y lo que va a consecutir es que se me reconozca algo ya obtenido. O sea, aquí sí estaríamos hablando de un derecho, es decir, cumplo los presupuestos y me tienen que validar, o sea, administrativamente y judicialmente. En cambio, en la libertad o liberación condicional no pasa eso, justamente es lo que discutíamos al principio, ¿no? Por eso no se le puede señalar tanto como un derecho en sí. A partir de esa pequeña atingencia sí es importante precisarla para ver que el código, el texto único del Código de Ejecución Penal desarrolle en el apartado de beneficios penitenciarios varios aspectos, no solamente es en libertad de liberación condicional, hay otras instituciones que no propiamente serían tales. Algunas legislaciones hacen una diferencia, ¿no? No las regulan como nosotros acá, todos dentro de beneficios penitenciarios, o no con esa denominación propiamente. Bien, volviendo al análisis de esta resolución del TC, vemos que acá lo que señalaba en buena cuenta era que la fecha en la que se presenta la solicitud para acogerse a los beneficios, esto es, ¿cuál era en el marco de la aplicación temporal? Esto es, yo solicito beneficio penitenciario, ¿qué normas se me va a aplicar? Recordemos que la condena en sí mismo es un proceso que se enmarca, uno, desde la comisión del delito mismo, el inicio de una investigación, la judicialización de una investigación, el juicio y la condena propiamente dicha. Entonces, y durante este tiempo, o en muchos casos, haya una subsecuente vigencia de normas. Y la pregunta estaba, ¿no? ¿Y qué normas se va a aplicar
cuando yo solicito un beneficio penitenciario, o la que se encuentra puede estar vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, eh, la que estuvo vigente al momento de que me condenaron o la que está vigente al momento de que yo solicito. Bueno, por lo menos en ese momento, lo que señaló el Tribunal Constitucional fue que la norma de aplicación para este tipo de solicitudes va a ser en la fecha que se presenta este. Si yo la presento el día de hoy, esta es la norma con la cual se me deberá evaluar los presupuestos y requisitos para poder yo acceder a un beneficio penitenciario, o por lo menos para que ésta sea evaluada. Bien, después, la siguiente, vamos a ver, la Corte Suprema emitió dos acuerdos plenarios importantes. En principio uno, donde señalaba que estamos, por favor, analizando los criterios de aplicación temporal para poder después arribar en concreto a las normas que se encuentran vigentes. El acuerdo plenario 8-2011 ya señalaba que el factor de aplicación, por su carácter material o sustantivo, será el momento en que se inicie la ejecución material de la sanción penal. ¿Y cuál será acá lo que señalaba? Cuando señala la ejecución material de la sanción penal, esto es, bueno, estrictamente la etapa de ejecución de la condena. No obstante, me parece que por lo menos no había mucha claridad sobre la ejecución material de la sanción. Utilizar en esos términos me parece que no era tan preciso. No como sí lo señaló el Acuerdo Plenario de 2015, cuando ya establecía que el momento para valorar la norma o para tener en cuenta la norma de aplicación sería cuando la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Esto es, me encuentro con una sentencia, pero no solamente con esta, sino que esté con la condición de firme. Y podemos discutir qué se entiende por sentencia firme. Hay algunos aspectos ahí, en nuestra realidad mucho más, que algunas sentencias no suelen declararse consentidas de inmediato, ¿no? Pueden pasar mucho tiempo, ya sea por negligencia o por cualquier otra razón de parte del órgano jurisdiccional. Pero entiéndase que acá estamos hablando ya con pronunciamientos definitivos que han determinado en sí una situación jurídica. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, ya en este marco sí, la norma ya es, bueno, por el pronunciamiento judicial ya es bastante claro sobre lo que se pretende establecer. Esto es, el criterio de aplicación ya va a ser eh, para el análisis de un beneficio penitenciario aquel que la norma que esté vigente al momento de que esta sentencia sea firme. Miren, hay que ver algo y remarcar, ¿no? Estos pronunciamientos son de 2011, después 2015, es decir, en referencia a la sentencia del TC, que fue del 2004, y acá pasaron casi 10 años. Y siempre se daba este tipo de sucesos y discusiones sobre qué norma es la que se debería aplicar en el caso concreto. A partir de esos acuerdos plenarios ya se empieza a orientar una dirección más clara, más precisa, ya se empiezan a atender criterios sostenibles y uniformes, por lo menos en temas de aplicación. No obstante, pese a estos criterios, también a través de normas especiales, digamos así, o decretos legislativos que se venían regulando, estos criterios también han cambiado. No obstante, igual sí, la siguiente lámina, profesor, también se han dado leyes especiales a través de las cuales también han tratado de dar alguna pauta para marcar cuáles iban a ser los criterios de aplicación. Así vemos que a través de la ley 2957 se señalaban, ¿no?, que las modificaciones efectuadas eh, a los beneficios penitenciarios que se refería a esa ley en su momento son de aplicación exclusiva a los condenados por delitos que se cometan a partir de su vigencia. O sea, justamente lo que señalábamos, ¿no? A través de estas leyes especiales lo que se trataba de señalar es que la aplicación iba a darse a partir o tomando en cuenta la comisión del delito. Esto es, si antes de que haya una condena, antes de que haya un proceso, o sea, el momento en que cometí el delito, esa era la norma del Código de Ejecución Penal que se iba a tomar en cuenta, aquella que se encontraba vigente en ese momento. También a través de la ley 30.101, recordemos acá, esto fue después de las leyes que se emitieron con la lucha contra el crimen organizado, también se trató de establecer algunos criterios temporales, y acá se decía que los beneficios penitenciarios eran de aplicación a los condenados por los delitos que se cometan a partir de su vigencia. Acá volvemos a remarcar que
trataban de dar esta orientación o establecer este criterio de aplicación a partir de la comisión del delito, totalmente distantes, alejados de los criterios que veníamos esbozando en relación, uno, al Tribunal Constitucional y dos, también a los acuerdos plenarios, que de alguna manera estos, por lo menos el primero, estaba alejado de su misión, pero ya la ley 30.101 y la 30332 sí ya se encontraban cuando estos criterios ya se habían pronunciado, lo que ocasionaba un cierto margen de discrecionalidad a la hora de aplicar, ¿no? Porque los jueces decían, oye, pero acá hay leyes especiales que no adoptan el criterio jurisprudencial, por lo menos que es de aplicación general, porque recordemos, estas leyes particulares, como también la última, la 30.032, se dan en el marco de modificaciones que realizan otras leyes o estas propiamente, y lo que hacían referencia era que estos criterios o estas modificaciones a los beneficios penitenciarios creaban sus propios criterios de aplicación temporal. O sea, no es que hacían una modificación general, sino decían, para estos casos, para estas modificaciones, estos van a ser los nuevos criterios, las nuevas reglas de juego en la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios. Esta última ley se decía, ¿no? Son de aplicación exclusiva a los condenados por los delitos que hayan cometido a partir de su vigencia, remarcando otra vez digamos, estos criterios particulares y de aplicación en las reformas que venían dando a través de estas leyes. O sea, no eran unas reformas de carácter general, por lo tanto, todavía a nivel de la praxis judicial, pues se veía criterios orientados en una misma línea o en diversas, ya sean amparados en estas en leyes especiales o en los criterios jurisprudenciales que se emitían de carácter general y que tenían un carácter general de interpretación y aplicación. Bien, continuando, sí me gustaría acá enfocar un resumen un poco de lo que hemos estado viendo para que por lo menos se tenga un poco de claridad a la hora de entender estos pronunciamientos que podrían ser algo complejos, pero en realidad, haciendo algunas precisiones, podemos tener este marco general de aplicación un poco claro. Así vemos la aplicación de estos beneficios en el tiempo. Como hemos dicho, cuando hay leyes especiales, se ha decantado por el tempus delicti comissi, el hecho delictivo, el aumento del hecho delictivo. Hemos visto que la Corte Suprema lo que ha tratado de orientar, señalar, que sería a través de la sentencia, ¿no? La sentencia firme. Y esto señalaba, las sentencias, si bien se pueden emitir, puede haber transcurrido el tiempo de que se tenga para impugnar o puede ya haber agotado las vías tanto ordinarias, entiéndase apelación, o sea antiguo código, nulidad, apelación, o incluso extraordinarias como la casación, se entendería que transcurrido el plazo para hacerlo, estas ya adquieren esa calidad de firme. No obstante, esta calidad de firme, ¿quién la determina? Por decirlo y tomando algunos criterios quizá del derecho privado, esta resolución que se emite declarando la firmeza de un pronunciamiento judicial, ¿es de carácter declarativo o de carácter constitutivo? A ver, para graficarlo un poco, y esto justamente lo comento a partir de un caso que pude revisar, un expediente de beneficio interno que pude analizar, todavía cuando trabajaba en la fiscalía, ya hace algunos años, y bueno, era una discusión un poco particular, singular. ¿Por qué? Porque se trataba de un expediente que ya había una sentencia, ya se estaba cumpliendo condena, ya estaba en ejecución, se entiende, ¿no? Pero la resolución, bueno, la sentencia, propiamente la condena, a ver, no me acuerdo mucho las fechas exactas, pero a ver, hagamos para graficar el ejemplo. Póngale que se emitió en 2010 la sentencia condenatoria y no obstante, la resolución que declaraba firme la condena se emite a unos 3 o 4 años después. Esto es, hay un margen de espacio considerable entre la emisión de la sentencia condenatoria, no obstante que por un lado, evidentemente esta ya se venía cumpliendo, teníamos la resolución que declaraba firme emitida 3 años después. Y justamente dentro de estos 3 años, de este margen de tiempo, se habían dado algunas modificaciones justamente al beneficio penitenciario que por lo menos en este caso en particular se pretendía. Y la pregunta venía, ¿no? Y yo como aplicador, bueno, analizando el caso concreto, ¿qué debería tomar en cuenta para ver qué norma tendría que aplicarse?
Si partimos de un concepto estrictamente formal, diríamos que la sentencia firme sería pues ese auto que se emite después de la sentencia, es decir, después de agotar los plazos o los mecanismos que se pueden impugnar, y si no se tiene esa sentencia, entonces yo no podría tomar en cuenta algún otro marco normativo que esté vigente. Es más, quizá en el caso que les pongo, no hubieran pasado 3 años, sino cuando venía el incidente para analizar un beneficio penitenciario, quizá recién ahí se daban cuenta que faltaba emitir este auto. O sea, ¿qué pasa en ese margen de tiempo donde no se había emitido esto? Por lo tanto, o sea, por eso partí de decir que esta resolución que declara firme una sentencia tiene un carácter declarativo o constitutivo de una situación. Y como yo lo puedo apreciar, considero pues que simplemente es un tema declarativo, ¿no? Y por lo tanto, agotado los plazos que se puedan presentar algún tipo de impugnación, sea ordinario o extraordinario, ya no habría más. Algunos han señalado esto, San Martín, por ejemplo, habla, ¿no?, de una firmeza material o subjetiva, objetiva, señalando pues que ya agotado los plazos, pese a que no se haya emitido esta sentencia o esta resolución, este auto de firmeza, ya adquiere firmeza como tal. Entonces, partiendo de este criterio, yo no necesitaría en sí, en un caso concreto, o por lo menos en el que les estoy comentando, tomar en cuenta esta resolución de que adquiere firmeza, sino decir, ya se emitió la sentencia con tal fecha, no se interpuso recurso, en todo caso, transcurridos los 10 días, yo ya debería empezar, 10 días o 5 días, el plazo que fuera para interponer algún recurso ordinario extraordinario, yo ya debería tomar en cuenta la norma que está vigente en ese momento y no tomar en cuenta quizá el momento o la fecha que tiene este auto de firmeza. Considero eso porque un descuido, quizá se restrinjan este tipo de beneficios penitenciarios, mucho menos si son favorables todavía, ¿no?, para el peticionante. Entonces, a partir de esto sí, entendamos que la sentencia firme no significa ya no se haya puesto dentro de los plazos que establece el propio código algún recurso, sea ordinario o extraordinario. Y es ahí donde ya se debe tomar en cuenta la norma que esté vigente del beneficio penitenciario que se quiera, eh, que se pretenda obtener. Ese debe ser el momento. Así que me parece que es importante esta precisión. Bueno, con el gráfico también, ya como explicaba, el Tribunal Constitucional pues ha señalado en esa resolución 1004 que era el momento de la solicitud del beneficio penitenciario. Digamos, tenemos estas tres posiciones o estos tres criterios que se fueron desarrollando jurisprudencialmente como normativamente también se han impuesto de forma particular, recordemos. Así, Eduardo Torres señala importante esta cita: cuando una norma dispone de su propio alcance de vigencia, esta prevalece por encima del carácter que se le otorga. Esto en referencia justamente a estas normas especiales que se han venido dando y que otorgan pues unos criterios de aplicación distintos a lo que por lo menos los criterios jurisprudenciales han establecido como general. Bien, esto hasta acá por lo menos es el análisis o bueno, los criterios que se han desarrollado a lo largo ya de estos años. No dice que no son antes del 2000, o sea, esta discusión recién ha empezado un poco más del 2000, y bueno, eso es lo que tenemos al día de hoy. Sí, la siguiente, por favor. Después se han venido dando algunos decretos, más ahora en pandemia, recordemos que también se dieron una serie de modificaciones y con respecto, ¿no?, al deshacinamiento carcelario. No obstante, el decreto legislativo 1296 se establecía también, regulaba algunos criterios de aplicación, donde señalaba que los beneficios penitenciarios semilibertarios o condicional se aplican conforme a la ley vigente al momento de la sentencia firme. Vemos acá que ya con mucha claridad, la Suprema en los dos acuerdos plenarios, uno seguido del otro y el último con mucha más claridad, en relación a cuál finalmente va a ser el criterio de aplicación para los beneficios penitenciarios. Ahora, en el caso de redención de pena, señalaba este decreto legislativo que sea por trabajo o estudio, el caso de redención, se respetará el cómputo diferenciado en el que el interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad. Las disposiciones legales que prohíben o restringen los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo o la ubicación
se mantienen vigentes. Acá es importante señalar esto porque este decreto legislativo lo que establecía en su momento era que si había unas modificaciones, es decir, si yo me mantenía bajo un parámetro legal de trabajo o estudio de póngale un 4x1 o un 2x1, el hecho de que este decreto ejecutivo haya realizado algunas modificaciones a estos parámetros, es decir, si antes me aplicaba un 2x1, oye, pero ahora ya no me aplica, ¿no? Entonces, a la hora de hacer este cálculo, como decía, en el caso de reducción de trabajo de estudio, habría que establecer un cálculo diferenciado. Por un lado, hacer un cálculo de un 2x1 y por un momento posterior, cuando ya se está analizando la solicitud, o en todo caso se empieza a partir de esta modificación, es una nueva reglas de juego para el cómputo de los días de trabajo, para la redención de pena por trabajo o estudio. O sea, esta norma, a diferencia de las otras, me parece que trataba por lo menos de no transgredir, o bueno, no de no aplicarse retroactivamente en detrimento del condenado, ¿no? Porque si vas a respetar unas reglas de juego que estaban vigentes y que pudieran ser más beneficiosas, pues es una suerte, un derecho adquirido, ¿no? O sea, hay una suerte así, se trataba de respetar eso. Mientras que la tendencia hoy en día y a las normas anteriores siempre eran a cambiar las reglas de juego y las cambiaban drásticamente y pese a que podía ser en peor o en perjuicio del condenado, y estas se aplicaban así. No había una suerte de retroactividad benigna, por decirlo de alguna manera, como podemos ver en el derecho penal sustantivo. Y justamente hablaba de las disposiciones legales que prohíben o restringen los beneficios penitenciarios de ese caso de redención, se mantienen vigentes, lo que condice justamente a respetar este cómputo diferenciado de este decreto legislativo C96. Son estos aspectos importantes y por cuanto, como les indicaba, siempre las normas de carácter especial que se venían dando tenían esta tendencia de cada vez restringir o incluso variar las condiciones en perjuicio de quienes se encontraban ya cumpliendo una condena. Esto es, pese a que podían haber iniciado algún tipo de redención de pena, sea cual sea su naturaleza, podía emitirse una norma y podía agravar esta situación o no hacerles valer algunos criterios que ya habían establecidos o que por lo menos ellos tenían como expectativa. De decir, haciendo mi cálculo, he redimido, no sé, ya 1 año, 2 años, sin embargo, cambiaban las reglas de juego normativamente y ya estas expectativas pues desvanecían. Consideramos que acá el tema de la retroactividad benigna, si es que no se da la retroactividad benigna, por lo menos aplicar este tipo de reglas de cómputos diferenciados sí sería importante mantener y que siempre que en toda modificación, por lo menos en tema de beneficios penitenciarios, se mantenga, ¿no? Sean estos de redención, que como les indicaba pueden ser un derecho, más aún cuando se tratan también de beneficios estrictamente o puros como tal, como la semilibertad o liberación condicional. Bien, bien, continuando con este decreto, a ver, señalamos algunas pautas que nos parecen importantes. Acá señalaba, no resulta contraria a la posición asumida por el Tribunal Constitucional por cuanto se permite la aplicación de normas restrictivas dadas con posterioridad a la sentencia condenatoria. Y acá lo que indicamos, ¿no? El Tribunal Constitucional, hasta la solicitud del beneficio, sea favorable o no favorable. ¿Hasta cuándo se permite la aplicación de una ley más gravosa, ¿no? Justamente esta era la discusión. Si partimos de respetar este criterio diferenciado, pues no habría una gravosidad, pero si no, como lo vinieron haciendo las otras leyes de carácter particular especial, pues sí, ¿no? El TC permitía la aplicación de una norma que beneficia al sentenciado, sin embargo, este decreto legislativo no. Recordemos que cuando el TC estableció un criterio de que la norma de aplicación en su momento era aquella que al momento de la solicitud, pues se entiende que es una aplicación distinta a la que pueda darse en el marco de la sentencia condenatoria firme. Es decir, son reglas totalmente distintas y consideramos que el Tribunal Constitucional, pues sí, podía en ciertos casos resultar más beneficioso. La siguiente. Bien, continuando con este decreto legislativo 296, impide la aplicación de normas que le puedan ser más favorables al condenado. Las sentencias con posterioridad no será posible de aplicación de normas favorables posteriores, salvo se fije expresamente. Sentenciados con anterioridad de decreto legislativo se aplican las normas desfavorables dadas
con posterioridad. Se fija una regla de desigualdad por cuanto para algunos la relación jurídica inicia con la sentencia firme y para otros no. Acá hay que marcar bien la postura, ¿no? Como les indicaba, la tendencia siempre, por lo menos ya desde hace algunos años o los últimos años que he podido revisar el tema de los beneficios penitenciarios, la tendencia da a cada vez más restringir, sea por la naturaleza de los delitos, ya sea por una suerte de política criminal, en la medida que se busque redimir un poco el tema de la peligrosidad cada vez mayor en la sociedad, y lo que traen bueno, que se mantenga o que se dé libertad a personas, bueno, por lo menos catalogadas como peligrosas. Es una suerte que siempre va a guiar las reformas que vemos enmarcadas en el proceso penal o, bueno, o de naturaleza de ejecución penal. Sí, la siguiente, sí, ahora es importante remarcar estas modificaciones que se dieron justamente durante la pandemia, ¿no? Acá sí me parece algo muy particular y positivo en su momento. Quizá se aprovechó el momento de la asignación carcelaria para emitir una norma de con estas características. Como les venía diciendo, ¿no? Siempre la política iba en un sentido de restringir, de limitar. Sin embargo, a partir de la pandemia, fue lo contrario. Esto posibilitó en su momento que la redención de pena se realice a razón de un día de pena por un día de estudio y labor efectivos. Esto es el uno por uno. Así que en ese momento los, los que se encontraban cumpliendo una condena y podían, de acuerdo al régimen en que se encontraban, podían redimir la pena a razón de un día. Esto era bastante favorable para muchos condenados. Incluso esta norma podía ser de carácter retroactivo, esto es, lo que ya se venía, lo que ya se había cumplido, también podía ser de aplicación. Y creo que esta es una de las cosas que este decreto legislativo, pues, una orientación muy novedosa y muy positiva. Bueno, por parte de un sector, digamos, que se le puede catalogar como positivo, porque recordemos que y cuando esto salta a un escenario de discusión, por decirlo, social o periodístico, no es lo mismo, ¿no? Acá el comentario, o bueno, lo que mencionamos es estrictamente de un plano jurídico, técnico, de qué es lo que se viene aplicando o cuál es el criterio de aplicación en razón de un desacinamiento carcelario. Así que esta fue una norma muy positiva, fue ampliando un poco el panorama, dándole un nuevo camino, una nueva orientación, y me parece que hasta ahora se mantienen vigentes algunos criterios de estos decretos legislativos. La siguiente, doctor. La siguiente, ajá. Bien, este decreto también señalaba que se adecuan a este régimen de redención excepcional el cómputo de los días redimidos por este trabajo con anterioridad ante la vigencia de la presente norma. Justamente acá, más o menos lo que ya venía señalando, ¿no? Cuando se habla de normas de carácter penitenciario, no había un criterio, por lo menos, de retroactividad benigna, como sí lo tenemos en el proceso penal. Esto es, si cometes un delito y después la norma, por las circunstancias que fueran, varía, y varían las condiciones, llámese imposición de pena o cuantum de pena, pues esto resulta favorable y es de aplicación en un caso concreto. Esto es, si la norma cambia o se modifica en beneficio, pues hay una aplicación retroactiva favorable para el reo. Y este es el criterio, por lo menos en el derecho penal sustantivo. Sin embargo, en el tema penitenciario no era así. Pero este decreto legislativo sí claramente señalaba, y justamente le decía, ¿no? Se adecúan a este régimen de redención excepcional, entendamos que fue por el tema del COVID, el cómputo de los días redimidos por estudio de trabajo con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma. Claramente acá se decantaba la orientación de una aplicación retroactiva favorable al condenado. Entonces, pese a que yo pueda estar en un régimen de anterior a un 2 por 1 o 4 por 1, cuando esta norma se da y establece el nuevo parámetro del 1 por 1 y me es aplicable, todo lo que yo haya redimido en esos tiempos, un año, 2 años o 5 años de condena, pues me va a resultar beneficioso. De esta manera, ya esta expectativa de decir, bueno, aunque suene gracioso, creo que el condenado, los que se acogen a este tipo de beneficios como la redención de pena, ya tienen por lo menos un cálculo muy cercano o certero para decir, si tengo una pena de 10 años, puedo redimir redención de pena 1, 2 o 3 o 4 años, quizá. Entonces,
Cuando tienes esta expectativa, lo que ha hecho o lo que ha posibilitado esta aplicación retroactiva es justamente alargar o bueno, o brindar un mayor, abarcar un mayor ámbito de años en tiempo, un espacio temporal para que pueda salir antes en libertad. Así que desde ese punto de vista es positivo y ahí yo creo que remarcamos cuando se genera esta expectativa, justamente, ¿no? Esta expectativa que crea en el condenado y sirve de incentivo. Justamente yo creo que ahí se cataloga como tal por cuanto esto genera en los condenados. Finalmente, ¿qué es lo que busca una persona que está privada de libertad? Justamente es salir de esta situación o esta condición y a partir de esto pues busca los incentivos que el sistema le otorga también para que esto se haga realidad. A partir de ahí podemos ya así en términos aplicativos o normativos ver que este sentido de incentivo pues se da, ¿no? Se da. Justamente es al que señalábamos que por nuestra parte consideramos que más que un derecho a un derecho expectativo, es una suerte de incentivo que guía la conducta o los valores o el desarrollo personal del interno, ¿no? En el cumplimiento de su condena. Eh, También, a ver, señalaba que se excluyen del régimen de retención los casos de improcedencia y redención especial de pena. Bueno, ya acá sí vemos que, bueno, ya está bien otra. Cambiando la lámina. Bueno, terminando la lámina anterior, esos casos que se establecían, obviamente, también el Código de Ejecución establece limitaciones o excepciones, las cuales no hay ningún tipo de posibilidad de acceder, ¿no? O en todo caso establecen marcos especiales, ya de 7 por 1, más alejados, ¿no? Que de alguna manera buscan restringir más aún la posibilidad de acceder a un beneficio o por lo menos limitarlos en su mínima expresión. Es decir, que sea muy difícil que esto represente un tiempo prolongado, ¿no? Bien, la siguiente ha sido, tenemos un momento, ajá, ok. De forma excepcional y temporal se deja de lado el cómputo diferencial y la limitación para redención de pena por los internos. Se adopta una aplicación retroactiva, ya lo que estábamos comentando un poco, bajo un criterio de favorabilidad al condenado. Que propiamente este criterio de favorabilidad es pues de la parte sustantiva, pero que se traslada al código o texto único de ejecución penal, que buscando justamente ese deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, atendiendo a este fin. Ahora, sería importante ver, ¿no? Qué cantidad en términos estadísticos de la población carcelaria benefició. Bueno, teniendo en cuenta, por un lado, que si bien estos criterios de aplicación o estos marcos legales son de aplicación para los delitos no tan graves, ¿no? Habría que de repente hacer un análisis de que si realmente estos criterios o estas ideas normativas que se manifestaron en un momento tan delicado como la pandemia, tuvieron una repercusión o por lo menos una significación importante en la gran cantidad de internos que tenemos a nivel nacional. Eso yo creo que sería una tarea pendiente de evaluar y para proponer en lo futuro, pues propuestas de similar naturaleza que puedan finalmente atender a esta finalidad del desacinamiento carcelario. Recordemos más aún cuando el Tribunal Constitucional justamente emitió una sentencia que señalaba o por lo menos daba la disposición de que en el plazo de 5 años se dé una respuesta a este hacinamiento carcelario que se manifestó muy palpable en la pandemia. Vamos a ver seguramente en los próximos años qué va a pasar, ¿no? Porque el TC por lo menos se atrevió a decirlo, ¿no? Oye, soluciona eso. Pero, claro, mientras es un pronunciamiento, un mandato de orden jurisdiccional, solucionar problemas de esta naturaleza no solamente involucra la buena intención, sino también seguramente una decisión política, pero sobre todo que esta decisión política venga respaldada por un tema económico, lo cual por lo menos hasta ahora no se ha vuelto a discutir ni se ha vuelto a dar. Más aún, bueno, sí hemos visto hoy algunas comisiones del sector justicia que vienen trabajando en nuevas propuestas de reforma al texto único de ejecución penal y justamente persiguiendo esta orientación. O sea, se sigue discutiendo qué hacer con el hacinamiento carcelario y cuáles serían las nuevas medidas. Aunque todo esto se discuta, yo no veo, por lo menos desde mi punto de vista, que al menos los delitos graves o los delitos que son considerados graves, ¿no? El tema de sicariato, organización criminal, entre otros, incluso los delitos propiamente contra la libertad sexual, recaigan sobre este tipo de criterios normativos beneficiosos para el interno. Me parece que por ahí no iría. Más siempre está orientado a delitos no tan graves, o no graves de alguna manera. Bien, la siguiente, doctor. Bien, la aplicación retroactiva de normas favorables en el derecho penitenciario,
En el principio solo es aplicable para el derecho penal material, no comprende un tema como los beneficios penitenciarios, que en última instancia se derive del reconocimiento de la autonomía del derecho penitenciario. A partir de lo que hemos descrito, vemos justamente esta relación, vinculación, por eso partíamos desde un inicio de decir, ¿no? Hay una autonomía ya estrictamente del derecho penitenciario en relación a las normas procesales o materiales. Vemos que si bien hay una suerte de desarrollo eh, independiente, porque crea a partir de criterios de aplicación o de interpretación o de valoración propiamente. Incluso, recordemos, se viene discutiendo y hay propuestas sobre el juez de ejecución penal. O sea, ya se está orientando a que haya incluso jueces especializados que únicamente van a evaluar este tipo de pedidos. Y ya no van a ser jueces que van a procesar, como hoy en día vemos el juez de acción preparatoria, que de alguna manera interviene durante la etapa del proceso, la mención preparatoria y después el control de acusación, si bien este no condena, pero este es el órgano ejecutor de la condena. Y al momento de evaluar un beneficio penitenciario también es este el mismo que evalúa. Podría ahí prestarse a que ya un juez, bueno, no sé qué tanto puede durar un juez en el mismo despacho, pero ¿qué pasaría si un juez que vio este caso después tiene que a valorar un beneficio penitenciario? Yo creo que va a estar un poco sesgado, por lo menos, por ya este conocimiento previo que tiene del caso. Así que a partir de esto, siempre es sugerible que alguien totalmente imparcial, ¿no? Que pueda ver el caso más allá del proceso, sino ya estrictamente desde el cumplimiento o la ejecución de la condena. Es una valoración distinta y eso hay que tenerlo presente. No se trata ya acá de valorar la condena, sino la condena únicamente sirve para establecer los parámetros de cuántos años ha cumplido, de qué delitos, para establecer en qué marco legal nos vamos a encontrar y para poder ver, eh, perdón, hay un mensaje, ok, disculpe, para poder ver la norma de aplicación. No obstante, es importante que se incorporen estos jueces para que haya una valoración, un aspecto subjetivo, a valorar dotado, no sesgado, ¿no? Por alguna orientación, algún criterio ya anterior. Me parece importante. Bien, después de, digamos, este marco general, también hay algunos aspectos importantes, algunas apreciaciones. Previamente, sí me gustaría también señalar algunos aspectos que últimamente he visto. Justamente hace algún tiempo ya se publicó un trabajo sobre la pena de inhabilitación perpetua, justamente se publicó en el libro del profesor, en homenaje al libro que se publicó en homenaje a doctor Felipe Vicencio, y ahí, si bien no está directamente relacionado con los beneficios penitenciarios, sí está dentro del marco del texto único del Código de Ejecución Penal, que está una suerte de restitución de los derechos ante la pena de inhabilitación perpetua. Esto es para la revisión de la pena de inhabilitación perpetua. Algo parecido a la revisión de la condena, de condena perpetua. En esto encontré algo interesante, y esto es que para rehabilitar, por ejemplo, esto es cuando alguien ya cumple su condena y después de esta eh, ya pide la cancelación de los antecedentes y la restricción de los derechos. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, no se restringe la rehabilitación automática. Esto es que no solamente con el cumplimiento de la condena me puedo rehabilitar, no se le restituye los derechos, sino que está impedido. Y el artículo 69 del Código Penal lo que hace es remitir al texto único del Código de Ejecución Penal, para que a través del procedimiento de revisión de la condena de inhabilitación perpetua, para estos casos, pueda, digamos, uno, cancelar los antecedentes y se entendería que también restituir los derechos. No obstante, revisado por lo menos los artículos respectivos en cuanto a los delitos contra la libertad, y creo que es el tema de interés, no he visto en ninguno que señale como una consecuencia la inhabilitación perpetua. Lo que sí hay suspensión definitiva del ejercicio de ciertos derechos, pero como tal no se señala, hay una inhabilitación perpetua. En ese sentido, cuando el artículo del Código Penal, el 69, dice que en los delitos contra la libertad sexual no opera rotación automática y que debo dirigirme yo para obtener la rehabilitación al Código de Ejecución Penal, esto es, al apartado de revisión de la condena de inhabilitación perpetua, me parece que hay una suerte de
incongruencia porque no es lo que establece en el marco, en el catálogo de penas. Y en todo caso, para poder darle una coherencia, y lo que entenderíamos es que esta suspensión definitiva o inhabilitación, no es suspensión, permanente, que le da también el Código Penal a través de las limitaciones que establece el propio Código en la parte general, serían estas, a calzar. O sea, no hay una inhabilitación perpetua, pero sí te suspenden el ejercicio de ciertos derechos. Entendemos que a través de este procedimiento de revisión de inhabilitación perpetua, también alcanzarían a estos supuestos que no están establecidos propiamente en los tipos penales, pero sí que son la consecuencia de estos delitos. Entonces, sí me pareció interesante estas precisiones en cuanto a estos delitos, porque ustedes van a observar que cuando hay una condena contra delitos contra la libertad sexual, no opera la represión automática. En algún momento seguramente hay abogados litigantes o personas que trabajan en el sistema judicial van a observar este pequeño detalle. Aunque este tema de la inhabilitación perpetua todavía no se discute porque su revisión opera después de 20 años, 25 años, va a ser objeto seguramente de discusión en un momento posterior. También, justamente hace algunos días, se ha publicado el decreto legislativo 1576, puesto este 17 de octubre de 2023, donde se han dado modificaciones respecto al Código de Ejecución Penal, a fin de regular la aplicación de los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y redención de pena por trabajo o la educación. Y bueno, para no ser un detalle estrictamente de lo que dice la norma, en concreto, a qué orientación o qué finalidad ha tenido. Y justamente es, en el caso de los delitos contra la libertad sexual, se ha restringido totalmente. O sea, ya no hay aplicación de beneficios penitenciarios para este tipo de delitos. Entonces, pese a los esfuerzos, o entendería que por lo menos las insinuaciones de crear un marco distinto al que se venía dando, para este tipo de delitos de naturaleza grave, evidentemente, no hay un margen, ¿no? Ya digamos de consideración en favor del condenado. En todo caso, la política del Estado lo que ha buscado es cada vez más restringir, limitar y a un extremo, ¿no? Ya de negarlo totalmente. Ni siquiera regularlo como casos especiales, con un mayor grado de complejidad o de rigurosidad, sino simplemente ya no presentarlos como una posibilidad para aquel que cumple una condena por un delito de esta naturaleza. Y en ese sentido, les recomiendo revisar el decreto legislativo, hace unos días ha sido publicado, y esta es la orientación que se viene dando. Así que analizar, digamos, desde un marco estrictamente legal, la aplicación de beneficios penitenciarios en los delitos contra la libertad sexual resulta un poco ya eh, casi, no sé, no presente, ya casi un poco ya muy complejo, porque simplemente lo que hace el código es negar esta posibilidad. Y esta tendencia me parece que va a continuar. Me parece que por lo menos la finalidad del asesinamiento no va a ir por estos delitos. Y que sí, he discutido en algún momento, ¿no? Para los fines del derecho penal, si hablamos de restitución o resocialización o reincorporación social, no ofrecer estas alternativas como incentivo, pero entendemos que esta tendencia o esta rigurosidad para establecer limitaciones viene acompañada pues de una política que ya se ha instaurado en la sociedad y que eso responde también a los índices de criminalidad de esta naturaleza, que por lo demás resultan siendo muy lesivos, ¿no? Sobre todo incluso cuando se trata de menores de edad. En todo caso, esa fue la participación, las cuestiones que pude haber señalado durante esta conferencia. Profesor, en todo caso, esas serían mis apreciaciones respecto al tema asignado. Muchas gracias, estimado Ever, en verdad que comparto plenamente, ¿no? Porque creo que hay una política ya de restringir ya los beneficios penitenciarios. Creo que ya no vamos a tener que olvidar ya del derecho penitenciario, definitivamente. Creo que hay mucha restricción, sobre todo en delitos graves, ¿no? Y comparto plenamente, es muy interesante el caso que ha señalado, ¿no? Desde cuándo se tendría que aplicar la ley, si cuando se dicta que la sentencia o cuando se dicta el auto. No, el auto que efectivamente que declara la sentencia consentida. En verdad se ha hecho una magnífica ponencia.
yo te felicito, eres especialista en esta materia, sigue adelante. Y acá algunos me están pidiendo, por favor, los PPT. Sí, definitivamente, no se preocupen, que el ponente Eber Ricla es muy dispuesto en poder otorgar y lo vamos a compartir a través de chat. Palabras finales, estimado Eber. Nada, profesor, muy agradecido por la invitación. Esperemos que estos temas de discusión clásica no pasen desapercibidos, que se siga discutiendo y que sigan trabajando. Y ahora esperemos que se incorporen los jueces de ejecución y seguramente a partir de esto va a ser un ámbito de mayor discusión. Esa sería la reflexión de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así mismo que le invitamos el próximo jueves a las 6 de la tarde a continuar con este diplomado de especialización en violencia familiar y sexuales que está llevando a cabo el estudio de Miranda Aburto, abogado, la prestigiosa empresa jurídica Bill Lawyer y asimismo el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Un fuerte abrazo a distancia a todos ustedes y nos vemos hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias por su atención.